Muy bien, buenas noches con todos. Bueno, en este caso, gracias a todos a los que nos acompañan el día de hoy. Primero agradecerles por su presencia. El Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo tiene el agrado de continuar con nuestro curso internacional, donde se desarrollará el tema de ACLI, ¿no? En este caso, a cargo de nuestro ponente, el doctor Edgardo Linares Reyes, quien es médico especialista en medicina interna, es investigador NACIT, es médico asistente del Hospital Nivel 2 de Chucope de Salud, docente de fisiología en la Universidad Nacional de Trujillo a tiempo parcial y además es integrante del equipo editorial de la revista médica de la Facultad de Medicina de la UNT y de la revista del Cuerpo Médico del Hospital Al-Mansur Al-Naga. Ahora daremos inicio a la ponencia. Doctor Linares, le doy pase a usted para que pueda comenzar. Gracias. Siempre, bueno, un honor siempre la invitación de SOSEMUN. No, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la injuria renal aguda. No son casos frecuentes también que ocurre, ¿no? Que llegan a emergencia y que también puede ocurrir durante la instancia hospitalaria, ya sea post cirugía, ¿no? O también durante el transcurso, ¿no? Del- de la hospitalización que ha habido, que a veces hay. Entonces paso a compartir. Tienen si pueden ver las diapositivas. Sí, doctor, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces hay que hablar, ¿no? La injuria renal aguda, ¿qué es? ¿No? Representa un desafío clínico significativo que requiere diagnóstico temprano, ¿no? Y que eso vamos a verlo, ¿no? Su definición, evolución y relevancia clínica actual. ¿No? Es un síndrome clínico caracterizado por deterioro súbito de la función renal que ocurre en un periodo de horas o días, provocando incapacidad del riñón para mantener la homeostasis, ¿no? Y dentro de los criterios, pues, elevación rápida de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, o incremento mayor o igual al 50% del valor basal en 7 días, o disminución también del volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora durante al menos 6 horas. Potencialmente es reversible si se detecta y se trata de manera oportuna, aunque puede dejar secuelas funcionales y predisponer a enfermedad renal crónica, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, la diferencia entre una injuria renal aguda y una enfermedad renal crónica es el tiempo y la lesión es, pues, que se vuelve la reversibilidad. Pasado 3 meses ya es algo crónico, ya es irreversible ya. Por eso siempre es la detección, no en el paciente, por ejemplo, lo que vamos a ver siempre, injuria renal aguda, paciente diabético, pacientes con infección de vías urinarias, BLE, por E. coli BLE, ¿no? E. coli BLE se entiende que son ya resistentes a las beta-lactamasas. También podemos ver ese caso también en pacientes hipertensas que no siguen, no se adhieren adecuadamente al tratamiento o incumplen, pues, su estilo de vida, ¿no? Se le dice, pues, que no consuman sal, consumen frituras, carnes rojas, así no toman su medicamento para la presión y ya, pues, comienzan con una injuria renal aguda y de ahí a la larga pueden pasar ya, pues, a una enfermedad renal crónica. Evolución histórica, ¿no? Primeras descripciones científicas de anuria por venenos y drogas, reconociendo la capacidad de ciertas sustancias para dañar la función renal. B. Waters describe el síndrome de aplastamiento durante bombardeos en Londres. William Cole desarrolla el primer riñón artificial funcional para diálisis. Y 2005, cambio terminológico oficial de insuficiencia renal aguda a injuria renal aguda para reflejar mejor el espectro completo de la enfermedad, desde las alteraciones leves hasta fallo renal agudo. Doctor, ¿Sí?
Doctor, disculpe que le interrumpa. Vamos a mandar otro link para poder trasladar la reunión, ya que ha habido unos fallos con el link que estamos ahorita. Ah, ya, me Lo avisas mando. entonces. Sí, ahorita se lo Ya, mando. ya ahorita. Listo, doctor. Podemos continuar. Listo, continuamos entonces. ¿No? Entonces, hablamos que ya se ha cambiado, porque antes se hablaba de insuficiencia renal aguda. Me acuerdo cuando hacía la residencia, insuficiencia renal aguda, pero ya casi para terminar, ya tenía el término ya de injuria renal aguda. Igual que en el infarto al miocardio, ya se comienza con injuria al miocardio, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues injuria significa que algo reversible es. Ya cuando llega la insuficiencia significa que está instalada, ya hay necrosis, ya hay pérdida de nefronas, ya. Entonces, por eso actualmente se utiliza y es correcto lo que me han dado el título, ¿no? De la exposición, injuria renal aguda, ¿no? Entonces, es para reflejar mejor el espectro completo de la enfermedad, desde las alteraciones leves hasta fallo renal grave, ¿no? Entonces, cuando ya hay una necrosis, significa que ya es una insuficiencia ya renal, ¿no? Subaguda y que después ya se instala ya una insuficiencia renal crónica, se vuelve una enfermedad renal crónica. 10% prevalencia hospitalaria, hasta el 10% de todos los pacientes hospitalizados desarrollan algún grado de injuria renal aguda durante su estancia. Ahí puede verse por el estado de hidratación, el tipo de medicamentos, pues hay antibióticos nefrotóxicos, ahí tenemos el imipenem, nolabanco, vancomicina, amikacina. Entonces, siempre estar controlando su hidratación adecuada, tener un balance hídrico, ¿no? Estricto, ¿no? En esos pacientes, ver la cantidad que entra, ya sea a través de la alimentación, de la hidratación, de los medicamentos que se colocan, ¿no? Y las pérdidas a través de la orina, a través de las heces, vómitos, fiebre, sudoración, hiperventilación, taquicardia. Entonces, utilizamos para encontrar la agua metabólica, tenemos que ver que esté equilibrado o con signo negativo, porque si hay con signo positivo, o sea, significa que retiene. Siempre el positivo, el excedente positivo es sinónimo de hay retención de líquidos y eso se puede encontrar edemas en miembros inferiores. 50% de mortalidad en UCI, la mortalidad asociada a injuria renal aguda grave en unidades de cuidados intensivos puede superar el 50%, especialmente cuando requiere terapia de reemplazo renal, ¿no? Cuando ya llega a los criterios, que veremos más adelante, criterios de diálisis de emergencia. La presencia de injuria renal aguda multiplica 3, 4 veces los costos de hospitalización y aumenta significativamente la duración de la estancia hospitalaria. El impacto clínico, económico y social de la injuria renal aguda justifica la necesidad de estrategias efectivas para su prevención, diagnóstico temprano y manejo oportuno en todos los niveles asistenciales. Comprender los mecanismos fisiopatológicos y la clasificación de la injuria renal aguda es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y orientar el tratamiento adecuado. En este capítulo analizaremos los procesos patológicos subyacentes y los sistemas de clasificación actuales. Entonces, dentro de la fisiopatología básica tenemos disminución del filtrado, inicio del renal aguda. Entonces, como ya han pasado, algunos ya no han pasado fisiología, entonces siempre el que va a estar alterado es la barrera, ¿no? La barrera
hematorrenal, ¿no? Que está conformado, uno, la membrana basal, endotelio, y también, pues, las digitalizaciones, ¿no? De los que forman, ¿no? Las células, ¿no? En la barrera, ¿no? Los podocitos, ¿no? Entonces, va a haber una lesión en eso y eso va a generar, pues, que pierda proteínas y vayan a la orina, ¿no? Entonces, hay acumulación, esa pérdida de proteínas va a generar, pues, que el riñón aumente más su capacidad y va a generar que disminuya su tasa de filtración, ¿no? Entonces va a haber también acumulación de residuos nitrogenados, cambios en las sales y en agua, ¿no? En los electrolitos, líquidos, daño estructural renal. Y la clasificación, pues, puede ser prerrenal, intrínseca o parenquimal y postrenal. En la insuficiencia renal aguda prerrenal causada por disminución de la perfusión renal sin daño intrínseco inicial, originada por hipovolemia, por ejemplo, una hemorragia digestiva severa, ¿no? Sangre ahí, hematemesis y melena, que llega a su hemoglobina a 4. Entonces, eso genera un aumento del gasto cardíaco y ese aumento del gasto cardíaco va a generar que priorice, pues, el flujo sanguíneo, ¿no? En las zonas, entonces va a generar que haya una lesión, ¿no? Que si no se trata esa hemorragia, generará, pues, ya de una injuria renal aguda a una ya insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia cardíaca también porque tiene que ver con el gasto cardíaco, ¿no? Y el gasto cardíaco va a generar, pues, que disminuya en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, una es el riñón. Síndrome hepatorrenal tipo 1 que ocurre en los pacientes con cirrosis también. Medicamentos que alteran la hemodinamia renal también se puede dar. Una infección generalizada, una sepsis, ¿no? Genera, pues, es una injuria renal, prerrenal. También podemos ser una diarrea con deshidratación severa. Entonces, eso genera, pues, cambios, ¿no? En la perfusión renal. Y la intrínseca es cuando es daño directo al parénquima renal, afectando glomérulos, túbulos, intersticios, vasos. Una necrosis tubular aguda, una glomerulonefritis, nefritis intersticial, vasculitis, cálculos, ¿no? Por cristales, nefropatía por contraste. Supongamos que el paciente nunca sabía que tenía reacción al contraste y le hacen una tomografía con contraste y presenta, pues, una nefropatía, ¿no? Y eso sí es algo ya intrínseco. Por eso siempre tener cuidado, preguntar si es alérgico con contraste, o ver, pues, si su creatinina está por ejemplo, está en 1.2, 1.3, entonces ver, hidratarle bonito y controlar bien, ¿no? Ahora, si va subiendo, ya no necesitaría contraste, si no sería peor, ¿no? También a veces por algunas sustancias también que lesionan también el parénquima, ¿no? También enfermedades autoinmunes, el lupus genera, pues, alteración en el riñón. Y postrenal significa que hay una obstrucción del flujo urinario, ¿no? Entonces se forma la orina, ¿no? Ya pasa el tubo colector ya se va, ¿no? A la pelvis renal y de ahí la pelvis renal se va por el uréter. Entonces, si hay una obstrucción a nivel de tracto urinario, pues ya sea por un cálculo que obstruye, un cálculo aproximadamente de 10 milímetros, tumores, hiperplasia prostática, estenosis, coágulos o comprensión extrínseca de las vías urinarias, ¿no? Lo más común que se da, por ejemplo, una hidronefrosis por cálculos en el uréter, ¿no? Genera, pues, una injuria renal aguda, ¿no? Postrenal
que si no se trata ya se vuelve ya una insuficiencia renal aguda y de ahí puede pasar a enfermedad renal crónica. Ya está. Y para los estadios y criterios de diagnóstico utilizamos el Akin, Cadigo, Rifle, ¿no? El Rifle era una clasificación estandarizada para ver factores de riesgo, el daño, la falla, pérdida, ¿no? Y enfermedad terminal, basada en cambios de creatinina, tasa de filtración y diuresis. Por ejemplo, comienza con la R, riesgo, ¿no? Que hay que evitar esos factores de riesgo, ¿no? Si ya hay un daño, entonces evitar, ¿no? Por eso estaban en rifles para el tratamiento. Y va casi como la historia natural de la injuria renal aguda. Si no se trata el riesgo, sigue el daño, sigue la falla, sigue la pérdida y a pérdida una enfermedad terminal. El ACI en 2007, modificación de rifle con mayor sensibilidad, elimina el criterio de tasa de filtración y enfatiza cambios pequeños en creatinina, ¿no? En 48 horas. Entonces había en la ACI 1, ACI 2, ACI 3, ¿no? Y el CADIGO integra criterios rifle, ACI, define la injuria renal aguda como un aumento de creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o mayor del 50% en 7 días o diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. Entonces había estadio 1, 2 y 3. Estadio 1, criterio por creatinina, 1.5 a 1.9 veces el basal o mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro del basal. Diuresis menos de 0.5. El CADIGO 2 o ACIN 2 de 2 a 2.9 veces basal. Los criterios por diuresis menor de 0.5 miligramos en 12 horas, mayor o igual a 12 horas. Y CADIGO 3 veces el basal o mayor 0.4 miligramos por decilitro o o ya tiene criterio pues de diálisis. Y la anuria mayor o igual a 12 horas. Y la clasificación CADIGO es actualmente la más utilizada a nivel internacional, permitiendo estandarizar criterios diagnósticos, estratificar la gravedad y facilitar la comunicación entre profesionales. Etapas clínicas. Entonces, fase de inicio, periodo desde la injuria renal, bueno, que lo ponen insulto, la injuria renal hasta las primeras manifestaciones clínicas o alteraciones bioquímicas detectables. Duración variable, según etiología, horas a días, fase crucial para intervención preventiva. La fase diurética, ¿no? Marcada recuperación de la diuresis que puede alcanzar a 3 a 5 litros por día, indica mejoría de la función tubular, pero con persistencia de alteraciones bioquímicas, riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos. Fase oligúrica caracterizada por una disminución marcada de la diuresis, menos de 400 mililitros por día, con deterioro progresivo de la función renal, duración típica de 1 a 2 semanas, periodo mayor riesgo de complicaciones metabólicas y recuperación, normalización progresiva de la función renal y valores de laboratorio. Puede extenderse por semanas o meses. Algunos pacientes no logran recuperación completa y evolucionan a enfermedad ya terminal, una enfermedad renal crónica. Significado clínico de cada etapa. La presencia y duración de la oliguria se correlaciona directamente con mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. La fase diurética
aunque indica recuperación, puede complicarse con depresión de volumen, ¿no? Hiponatremia y desequilibrios electrolíticos si no se maneja adecuadamente. La recuperación completa puede tardar semanas o incluso meses, ¿no? Con una de 20 a 25, 50% de pacientes desarrollando algún grado de enfermedad renal crónica tras un episodio grave de ira, ¿no? El seguimiento nefrológico posthospitalario es esencial para detectar secuelas renales a largo plazo. Diagnóstico de ira, marcadores bioquímicos, ¿no? Vemos la creatinina, sobre todo, elevación de la creatinina, si hay elevación o no. La urea, también tenemos que ver si hay aumento de la urea. El BUN, que es en base a la urea, ver, ¿no? Si hay una proporción, ¿no? Por ejemplo, de la BUN creatinina mayor a 20 a 1, sugiere causa perrenal. Alteraciones electroquímicas, ¿no? Hiperpotasemia. Y hay una injuria renal aguda, puede ver, lo más seguro es una hiperpotasemia, o sea, el potasio elevado, o hipercalemia. Y puede haber una hiponatremia y hipocalcemia, que es bajo calcio. Acidosis metabólica con anión gas elevado. También hay una acidosis metabólica. Hay que ver también el volumen urinario, cuánto orina durante 24 horas. Si es menor de 400, ya es algo de oliguria. Y anuria ya cuando es menor de 50. El sodio urinario, eso mayormente no hay en los hospitales, a menos que se pida de manera particular para ver pues si es intrínseca, pues prerrenal, ¿no? También la osmolaridad, que también podemos encontrarlo en el AGA, en la gasometría. Y el índice fraccionado de excreción de sodio, que es si es prerrenal, ¿no? Sedimento urinario, normal o cilindros hialinos, prerrenal, cilindros pardos, ¿no? En una necrosis, ¿no? Hematuria, proteinuria, ¿no? Vemos si hay cilindros hemáticos, ya nos indica la lesión en el glomérulo, ¿no? Como una glomerulonefritis, piuria y cristaluria. Estudios complementarios, ver pues en ecografía, ver si están de tamaño normal, porque si están ya aumentados de tamaño, puede estar en inicios de una injuria renal aguda y que también puede ser una causa de enfermedades autoinmunes, ¿no? Un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico que puede indicar pues una nefropatía membranosa, ¿no? O si es niño, nefropatía de cambios mínimos. Tomografía computarizada indicada en caso de sospecha de obstrucción no visible por ecografía, patología vascular o tumoral. Angiografía renal en caso de sospecha de patología vascular renal, estenosis, trombosis, embolia. Prueba inmunológica ANCA para ver pues problemas autoinmunes que está asociado pues a la injuria renal aguda. Nuevos biomarcadores, tenemos pues NGAL, proteína 25 kilodalton, que aumenta en orina y plasma, elevada sensibilidad para detectar injuria renal 24 a 48 horas, la cistatina C, KIN1 y interleucina 18. Lastimosamente en el medio acá, bueno, en La Libertad no hay, en Lima tampoco, habría tal vez en algunos laboratorios particulares, pero mayormente nos damos a través de la creatinina, pues ver que no se eleve, ¿no? Estos biomarcadores prometen revolucionar el diagnóstico precoz de la ira, eso sí nos pueden indicar, permitiendo intervenciones ante el daño irreversible. Sin embargo, su uso clínico rutinario sigue limitado por costo, estandarización y disponibilidad. El tratamiento, no hay que ver primero nuestros objetivos, hay que identificar la etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa y corregir? Por ejemplo, si hay sangrado, transfusión de sangre y evitar pues que sangre. Si es infeccioso, una sepsis, antibiótico. Y suspender sustancias nefrotóxicas, sobre todo los AINES. Los AINES en un paciente.
por ejemplo, que está con diarrea y tiene dolor, hay que evitar en lo menos posible los AINES, porque si está deshidratado, severo, le coloco el AINE peor, ya ahí mismo puedo generar una injuria renal aguda. Equilibrio electrolítico, monitorizar y corregir alteraciones de agua y electrolitos, evitar nefrotóxicos, los AINES, antibióticos como los aminoglucósidos, ya sea la gentamicina o amicacina, la sustancia de contraste, y ajustar dosis de medicamentos según función renal. Y optimización hemodinámica, mantener la presión arterial media entre 65 y 70 para garantizar una perfusión renal. Uso juicioso de fluidos, vasopresores o inotrópicos según necesidad. Por ejemplo, un paciente con sepsis, pero que ya la presión está bajando, entonces utilizar vasopresores para un shock séptico. Manejo médico, reposición de volumen, ¿no? Si es una injuria renal aguda prerrenal, cristaloides, ¿no? Precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, síndrome hepatorrenal, control metabólico, ver potasio, sodio que estén en valores normales. Si hay acidosis y hay déficit de bicarbonato, reponer bicarbonato. Soporte hemodinámico, pacientes con inestabilidad, noradrenalina, vasopresor de elección, si la presión persiste baja, dobutamina en caso de disfunción cardíaca asociada y vasopresina como ayudante en shock refractario. Y manejo nutricional en pacientes renales, por ejemplo, en salud hay lo que es soporte nutricional, la área de soporte nutricional. Entonces, por ejemplo, a ellos, en pacientes renales, le damos Nepro, porque son con menos proteínas y vienen 237 mililitros, ¿no? Y evitar, pues, proteínas en mayor, porque eso puede generar que aumente más la insuficiencia, la injuria renal aguda. Control de aporte de sodio, potasio y fósforo. Aporte calórico, ¿no? De 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Terapia de reemplazo renal. Entonces acá tenemos ese de emergencia. De emergencia es potasio severo persistente, que está elevado persistente, que no cede con medicamento ni con diuréticos, ni con nebulizaciones, ni con solución polarizante, ni con insulina. Acidosis metabólica persistente, resistente al bicarbonato, este criterio de diálisis de emergencia. Sobrecarga de volumen con edema pulmonar, con insuficiencia cardíaca que no cede con diuréticos. Y el síndrome urémico, uremia severa con manifestaciones clínicas, encefalopatía urémica, pericarditis, ¿no? También hay lo que es epigastralgia urémica también. Intoxicaciones por sustancias dializables, litio, metanol, etilenglicol, ya es algo de frente, ¿no? Y relativas a aquellos que ya es electivo, oliguria persistente, la urea elevada, sodio disminuido o elevado, y necesidad de administrar grandes volúmenes, ¿no? En un paciente oligúrico. Y los diferentes modelos, pues, es una hemodiálisis intermitente, continua y peritoneal. Hemodiálisis a través de un catéter de alto flujo para la diálisis, como vemos acá en la figura, la máquina de diálisis, ¿no? Y acá, por ejemplo, está conectada a la fístula, ¿no? Como vemos acá, a la fístula. Una fístula arteriovenoso, que lo hace ya el cirujano cardiovascular, ¿no? Para que pueda ahí ya conectarlo y pueda hacer su diálisis. O en otros casos, pues, un catéter, ¿no? Y a nivel de la supraclavia, ya sea derecha o izquierda, para la diálisis. El otro forma es diálisis peritoneal,
Útil en pacientes con contraindicación para anticoagulación, inestabilidad cardiovascular extrema o en entornos con recursos limitados. Limitaciones hay, pues, menor eficiencia, riesgo de peritonitis, inadecuada en pacientes con cirugías abdominales recientes. Y claro, tiene sus criterios para usar, ¿no? Diálisis peritoneal. Pacientes que ya pueden ellos mismos ya hacerse, porque ese es automanual, ¿no? Uno mismo se hace. Acá tenemos un caso clínico. Por ejemplo, mujer de 67 años, ama de casa, con antecedentes de enfermedad de reflujo gastroesofágico, en tratamiento con omeprazol 20 miligramos por día durante los últimos 5 años, no antecedentes de hipertensión, diabetes ni enfermedad renal previa. Consulta por cuadro de 3 días de evolución caracterizado por náuseas persistentes, ¿no? 5 a 6 episodios de diarrea acuosa diaria, sin productos patológicos, malestar general, astenia y disminución de la ingesta de líquidos y alimentos. Automedicada con ibuprofeno por el dolor abdominal. Y encuentran una creatinina de 3.3, un boom de 30, potasio 3.2, hemograma, leucocitos 12.500, sin desviación izquierda, y diuresis 350 mililitros en 24 horas. A ver, los que están presentes, ¿qué sería? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si han respondido. Vamos a ver. Check, check. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Ante qué estaríamos? Normal pueden escribir en el chat para... Es algo interactivo esto, tipo práctico. Ya, uno es una insuficiencia, injuria renal aguda, correcto. ¿Qué sería? ¿Prerrenal, posrenal o parenquimal? Claro, más prerrenal sería porque hay deshidratación, ¿no? Y encima le ponen ya de yapa su AINE, ¿no? Peor, pues aumenta más la creatinina. Ahora, el grado de Akin, entonces vamos a ver. Entonces, 3.3, previo valor desconocido. Supongamos que no sabemos y sería una, supongo que sea 1, ¿no? 67 años mayormente 1, 0.8. Entonces, este valor sería 3 veces, ¿no? Entonces, 3 veces significa, de su valor basal, significa que estamos un Akin 3, correcto. Es un Akin 3. Vamos para acá. 3 veces basal, 3, ¿no? Entonces, es un Akin 3. Por la creatinina, solamente por la creatinina. Entonces, es un Akin 3 y en Akin 3 ya se necesitaría una diálisis ya. Ya sería cuestión de ver su pH. Entonces vamos a ver signos vitales, está hemodinámicamente estable, apariencia general, paciente luce deshidratada, con mucosas orales secas y disminución de turgencias cutáneas, taquicardia, pulsos periféricos débiles, llenado capilar mayor de 3 segundos. Entonces ya, cuando es llenado capilar mayor de 3 segundos, significa que ya hay una disminución del gasto cardíaco. Y
se ve pues que hay taquicardia para que el gasto cardíaco trate de normalizarse, ¿no? Entonces hay disminución del flujo sanguíneo en esa zona, blando, depresible, doloroso difusamente la palpación, ausencia de edemas, y le hicieron sus exámenes, ¿no? Urinanálisis 1.25, pH 5.5, proteínas trazas, electrolitos urinarios, sodio, urinario 15, fracción de eyección 0.5, ecografía renal, riñón de tamaño normal, relación cortico-pulmonar conservada, sin dilatación ni colector. Pero hay una fracción de sodio 0.5. Entonces, según lo que hemos visto, en un diagnóstico, fracción, ¿no? 0.5, entonces es netamente prerrenal. Prerrenal. Entonces es prerrenal. Entonces, paciente prerrenal, acá lo pone que puede ser también nefrotoxicidad por el AINE, pero más es prerrenal. Acá plantean origen mixto, predominantemente prerrenal por deshidratación secundaria gastritis con un componente intrínseco asociado a nefrotoxicidad por el AINE. Pero acá, como digo, es por prerrenal por la deshidratación. Entonces, manejo inicial, hidratación, ¿no? Se hidrata 0.9 por mil en 4 horas, seguido de 100 mililitros por hora, según evolución clínica. Monitorización estricta de balance hídrico, signos vitales y estado hemodinámico para evitar sobrecarga de volumen. Suspensión inmediata de nefrotóxicos, nada de AINES, ya sea nada de ibuprofeno ni metamizol, al ajuste su paracetamol. Evitar contraste yodado y otros medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Reevaluar, porque el omeprazol también tiene cierta nefrotoxicidad, pero leve, ¿no? Control de diuresis horaria mediante sonda vesical. Siempre un paciente renal cuando hace injuria y es ya moderada, severa, se coloca su sonda para controlar la diuresis y hacer un adecuado balance hídrico estricto. Y corrección de las alteraciones electrolíticas, suplementación de potasio para corregir la hipopotasemia, ¿no? Y monitorización de niveles séricos cada 12 horas. Tras la hidratación inicial, la paciente presentó mejoría progresiva de parámetros hemodinâmicos, infunción renal. Al tercer día entró en fase diurética con aumento significativo del volumen urinario, requiriendo ajustes de la reposición hídrica. Recomendaciones al alta: evitar uso de AINES, reevaluación de necesidad de inhibidores de bomba de protones, control de función renal en 2 semanas y 3 meses, hidratación adecuada, mínimo 2 litros diarios y consulta nefrológica si creatinina no normaliza completamente, ¿no? Entonces, puntos clave: diagnóstico precoz, la identificación temprana mediante criterios CADIGO es fundamental para limitar el daño renal. Monitorización de creatinina y diuresis. Clasificación adecuada, determinar si la ira es prerrenal, intrínseca o postrenal, orienta el manejo específico. Cada hora de retraso, ¿no?, aumenta la mortalidad. La corrección de la causa subyacente y el soporte electrolítico son pilares fundamentales, y siempre una monitorización continua, ¿no?, cuando ya se inicia la injuria renal aguda. Un trabajo multidisciplinario, donde está el nefrólogo, de medicina interna, medicina intensiva, enfermería, farmacia clínica y nutrición, ¿no? La educación al paciente y familia sobre la enfermedad, medidas preventivas y signos de alarma es fundamental para mejorar la adherencia al tratamiento y prevenir recurrencias. Entonces, siempre cuando se va de alta el paciente, hay que hacerle su educación. Siempre los maestros mencionaban la parte importante también es la educación, no solamente al paciente, sino también al cuidador, al que va a estar con el paciente cuidándolo, si es un adulto mayor, que se da mayormente,
o si es un niño, principalmente a la madre, ¿no? Madre o padre, quien esté a cargo. Avances futuros, biomarcadores más sensibles y específicos para diagnóstico ultra temprano de IRA, permitiendo intervenciones incluso antes de cambios de creatinina, terapias dirigidas a mecanismos celulares de lesión renal, inhibidores de muerte celular programada, moduladores de inflamación y estrés oxidativo, dispositivos portátiles de diálisis que permiten mayor movilidad y tratamiento ambulatorio. No, ya vamos a llegar al momento que ya no se necesitan esas grandes máquinas de diálisis, sino ya pequeñas. Hasta están creando riñones artificiales pequeños que se adapten, lo van llevando el paciente. Inteligencia artificial para predecir riesgo de injuria renal aguda y optimizar manejo personalizado. Medicina regenerativa, células madre y terapia génica para reparación de tejido renal dañado, riñones bioartificiales y organoides renales como alternativa futuras a la diálisis convencional. Y mis referencias pues están las guías internacionales, recursos hospitalarios y literatura científica. Preguntas frecuentes sobre IRA. ¿Cuándo sospechar injuria renal aguda en pacientes hospitalizados? No se debe sospechar ante una disminución del volumen urinario, elevación de la creatinina, exposición a nefrotóxicos, hipotensión prolongada, sepsis, cirugías mayores. Justo hubo un caso, por ejemplo, cirugía post-apendicitis, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, faltaba la hidratación. Entonces tenía que hidratarse adecuadamente y ver, pues, fármacos nefrotóxicos que puedan generar, y al final el paciente hizo una injuria renal aguda, aquí en 2, no, pero con el manejo adecuado ya comenzó a bajar. ¿Cómo diferenciar una injuria renal aguda de enfermedad renal crónica? La historia clínica es fundamental, ver el tiempo. Acuérdense del tiempo de corte de 3 meses. Si es mayor o igual a 3 meses, es crónico. Menos ya sería agudo, ¿no? La ecografía muestra riñones de tamaño normal en injuria renal aguda versus riñones pequeños y ecogénicos en enfermedad renal crónica. Valores previos de creatinina, anemia, hiperparatiroidismo y otras manifestaciones crónicas orientan a enfermedad renal crónica. ¿Cuándo iniciar terapia de reemplazo renal? Tenemos los criterios de diálisis de emergencia: potasio elevado severo que no baja, acidosis que no mejora, edema pulmonar que no mejora, y síndromes urémicos como encefalopatía urémica o pericarditis, ¿no? Una encefalopatía urémica, paciente que tiene más de 200 de urea, y que una persona que es normal y comienza ya a golpear, a tirarse, entonces esa es encefalopatía. Pericarditis, cuando hay signos, pues hay un soplo y dolor, ¿no? Entonces, y el urea está elevado, entonces es un pericarditis urémica. Y ese sí es diálisis de emergencia. Significa que de emergencia tiene que dializarse sí o sí, o si no el paciente muere. El inicio temprano tardío en ausencia de estas indicaciones sigue siendo controvertido. Ahora, estos son de emergencia. Ahora, si tiene una urea de 200, pues el paciente está normal, no tiene, va normalizando el potasio, la acidosis, entonces se tiene que estabilizar y luego ya, una vez compensado, ya hacer sus trámites para hacer su fístula arteriovenosa y ahí poder ya hacer sus diálisis. Electivo se llamaría. Prevención de la IRA en el hospital o injuria renal aguda en el hospital, identificación de pacientes de alto riesgo, ¿no? Mayormente los adultos mayores, enfermedad renal crónica previa, diabetes, insuficiencia cardíaca, evitar nefrotóxicos, optimización hemodinámica, ¿no? Sobre todo hidratación perioperatoria, evitar hipotensión prolongada, mantener presión de perfusión renal y uso de cristaloides en hipoperfusión renal. Y monitorización proactiva, control regular de creatinina y diuresis en pacientes de riesgo. Y un balance hídrico meticuloso, que eso ya siempre está a cargo del interno y del residente, junto con la enfermera, claro está. Impacto económico y social de la injuria renal aguda.
Eso sí, es un aumento de costos hospitalarios, riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Aproximadamente el 25% de los pacientes que sobreviven a un episodio de injuria renal aguda desarrolla un grado de enfermedad renal crónica en los siguientes 5 años. Se estima que hasta el 80% de los casos de injuria renal aguda en países en desarrollo podrían prevenirse mediante intervenciones básicas como una hidratación adecuada, evitar nefrotóxicos y manejo oportuno de enfermedades intercurrentes. Elementos claves del caso: la historia clínica detallada para permitir identificar los factores de riesgo. El diagnóstico diferencial sistemático orientó hacia una ira de origen mixto, prerrenal con componente intrínseco por nefrotoxicidad, y los estudios complementarios como ecografía y electrolitos urinarios para descartar causas obstructivas y confirmar el componente prerrenal. El manejo integral incluyó reposición hídrica cuidadosa, suspensión de nefrotóxicos y monitorización estrecha. Y eso siempre en un adulto mayor, la automedicación es un factor de riesgo que si no se detecta y se ajusta, va a generar pues que haya más adultos mayores con injuria renal aguda que a la larga va a pasar a enfermedad renal crónica. Bueno, esos son los antes y después del tratamiento, como se ha visto, cuando aumentó, de ahí ya comenzó a disminuir. La injuria renal aguda representa un desafío clínico frecuente pero manejable. El reconocimiento temprano de factores de riesgo, la implementación de medidas preventivas y el tratamiento oportuno son fundamentales para reducir su mortalidad y prevenir secuelas a largo plazo, ¿no? Y siempre pues el equipo disciplinario, nefrología, medicina interna, cuidados intensivos, ¿no? Los sociólogos, laboratorio clínico, servicio de imagenología, enfermería, unidad de farmacia clínica y departamento de nutrición. Tiene que ser multidisciplinario. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, doctor, bueno, parece que no hay preguntas, entonces, bueno, si me da un segundo para poder presentar pantalla. Claro. Bien, entonces, bueno, agradecerle a usted, doctor, y a todos los asistentes esta noche. Bueno, le hacemos entrega a usted, doctor Linares, ese certificado de reconocimiento por parte de la familia CPA. Bueno, en honor a la increíble ponencia que nos acaba de brindar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, chicos. Bien, bueno, con los asistentes, a continuación voy a mandar el link de asistencia, los que se han quedado hasta el final van a poder marcarlo y también voy a dar pase al quizzes, ¿no? Para poder, bueno, realizar las preguntas que van a ser en base a la exposición que nos acaba de brindar el doctor Linares. Ahí está el link, chicos, pueden ir entrando.
Bien, vamos a dar unos minutos más para que puedan terminar de ir integrándose al quizzes. Bien, vamos a comenzar.
Muy bien, chicos, agradecerles a todos los que se quedaron aquí hasta el final y participaron en las dinámicas también. Bueno, agradecerles a todos por su presencia. Esperamos contar con ustedes también para las próximas ponencias y estén atentos en las redes sociales de CPO para poder enterarse de los próximos eventos. El tema de las clases, justo esta clase como recién se ha llevado a cabo, vamos a buscar la grabación también para poder compartírselas, no se preocupen. Hasta otra ocasión, chicos. Muchas gracias, buenas noches.